¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Leyendo con el Autor y hoy tenemos una gratísima visita, la de Lara Segade. Hola. Gracias, Lara, por venir. Gracias por la invitación. Lara es escritora y además es licenciada en letras. Así que, bueno, vamos a conocerla primero, que nos cuente sobre ella. Contanos, Lara, ¿cómo llegás a la literatura? ¿Qué lecturas haces? Contanos un poquito. Yo llegué a la literatura en realidad muy temprano. En mi casa se leía y me incentivaba mucho a leer. Me encantaba leer y me encantaba la idea también de leer, como que pasar una tarde leyendo. Y con la escritura lo mismo, en realidad. También desde muy chica empecé a escribir cuentos. Después me fasciné con Mujercitas y con la escritora de Mujercitas, con Jo. ¿Quién no? ¿Quién no? Quería ser ella y quería estar escribiendo arriba un árbol. Trasciende las generaciones, Sí. me parece, sí. Tenía muy como esa imagen, ¿no? de que quería ser escritora desde chiquita. Y fui también a un taller literario hasta, no sé, entre los 9 y los 12 años. O sea, permanentemente. De muy chica. Sí, de muy chica. De muy chica. Que estuvo buenísimo para mí. Siempre tuve eso, como mucho incentivo y mucho contacto también. ¿Y reconoces lecturas que te fueron ayudando? Más allá de las que uno obligatoriamente hace cuando estudia letras, ¿no es cierto? Pero... ¿Cuando era chica, me decís? Sí, cuando eras chica o adolescente. Bueno, cuando era chica, leía muchísimo, leía desde los clásicos de Mujercitas, Heidi, toda la colección de Robin Hood, hasta Elsa Bornemann, todas las colecciones más modernas de Barco de Vapor. Siempre leí mucho y me pasaba eso, como que tenía fanatismos de querer escribir así. Con Elsa Bornemann, por ejemplo, tuve un amor muy grande. Y eso en realidad me pasó siempre, de que las lecturas me dieran ganas de escribir como alguien o de... Te estimulaban, o que sea ganas de escribir. Por ahí no como alguien, pero me llevaban como a sentarme a escribir. La adolescencia un poco menos porque es... Bueno, en realidad también. Leía poesía, leía Benedetti, leía Pizarnik, como esas lecturas más de esa época. Y lo que escribí en ese momento, todo muy olvidable, porque eran todas unas telenovelas. Bueno, pero son los ensayos que uno va haciendo también, ¿no es cierto? Exacto. Y la carrera de letras, ¿pensás que te sumó? Sí, en este sentido que estaba diciendo, de conocer autores, tal vez que me dieran ganas de escribir o de conocer, de acercarme a determinado tipo de escritura. Pero por otro lado, la carrera de letras un poco traba la escritura, ¿no? Uno tiene como una mirada por ahí muy crítica, muy estricta, muy académica, que a la hora de sentarse a escribir, a mí no fue lo que más me ayudó, en realidad. Te da miedo, en realidad, ¿no es cierto? Sí, pero una traba hasta física, digamos, uno se sienta menos. En general yo mantuve otros espacios en los siempre cuales en los talleres. Talleres y también, bueno, sobre todo a partir de los talleres, contacto con otra gente que escribía, juntarme a escribir, juntarme a leer. Y eso mantuvo, por lo menos con baches y con momentos distintos, pero mantuvo siempre algo de la escritura en mi vida. Claro. Después, bueno, yo sé que escribís narrativa, pero también escribís poesía. Sí. Que no es tan común, digamos, ¿no? Porque por lo general se abandona un género para tomar otro. ¿Cómo es tu historia con esa elección? Bueno, en realidad lo de la poesía es bastante reciente. Porque, bueno, ¿No eras de las adolescentes que escribía poesía? No. Mira. No. Escribía... Cuando era chica escribía cuentos. Mi fanatismo era con los cuentos. Después la adolescencia, bueno, un periodo oscuro, pero... De más grande empecé a escribir como una especie de, cuando empecé a escribir más en serio, prosas poéticas que tendían por un lado un poco hacia el cuento, pero también otras mucho más poéticas. En el libro me parece que aparecen como esos dos registros un poco. Y después del libro me dediqué a los cuentos. El libro es Lo que sobra, ¿no? Que vamos a estar hablando en el otro bloque. Me dediqué más a escribir cuentos más largos, más con una estructura de cuento.
Y me costó eso igual. Los tengo ahí y no... Hay algo con la estructura del cuento que me resulta más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Me cuesta un poco como pensar la estructura, algo como más amplio, que me parece que tiene el cuento como más... eso, como partir más de una idea, de una estructura. ¿Vos lo planificás el cuento? Sí, trato, pero ese es el paso que me cuesta en realidad. Claro. En cambio, con la poesía o con géneros más vinculados a la poesía, bueno, es a lo que me empecé a acercar más ahora, digamos, como que empecé más hacia ese lado y estoy un poco más cómoda. Es como si fuese más un discurrir. Sí, después también tiene su parte de estructura, de corrección, pero el trabajo con el cuento parece que es diferente, que son modos de concebirlo muy, muy diferentes. Sí, es como que el cuento, bueno, necesita un remate, ¿no es cierto? Sí. Digamos, la articulación de todos los Claro, puntos que aparecen, sí. ¿No? A sí. lo mejor... Bueno, pero igual son buenísimos los cuentos, aclaremos, lo que ha escrito Lara. Y, Lara, ¿cómo ves el tema de la literatura hoy día? ¿Crees que se lee? ¿Qué devolución tenés de tu propia literatura? ¿Hay alguna movida en particular? La verdad, la percepción que yo tengo, yo no sé si tal vez es de un pequeño mundo y por fuera es muy diferente. Yo tengo percepción de que se escribe mucho, se lee mucho, hay muchas editoriales, muchas posibilidades de publicar, muchas redes entre autores. Están naciendo muchas editoriales ahora, sí, en estos pero en los últimos años, ¿no? Tal vez 10 años, diría. Ya lleva un tiempito. Siguen naciendo ahora, pero esto de editoriales chicas, que ya algunas no son tan chicas, las que nacieron tal vez hace 10 años. Y tienen un mercado. Tienen un mercado y tienen un prestigio también que tal vez ya no tienen las más grandes, ¿no? En cuanto a publicación de primeros libros o segundos o de gente que está en sus 20s, sus 30s. Sí, para nada. Como que antes me parece que hasta una edad mucho más avanzada los autores no tenían mucha circulación. Y a mí ahora me parece que sí, que hay circulación, que hay... Yo conozco un montón de gente que escribe y los escucho en los ciclos y después veo sus libros y mucho por internet, también los blogs, incluso Facebook, como que... Sí, es cierto. Sí, digamos, como que producir se produjo siempre, pero a lo mejor no se publicaba, ¿no es cierto? Había una imposibilidad para publicar, como vos decís, los primeros textos. Sí, y eso da mucha visibilidad y a mí me parece que también eso es como, ya que me preguntabas antes por las lecturas que influencian o que llevan a escribir, la lectura de los pares para mí es una influencia en todos los otros, siempre. No porque uno vaya a escribir lo mismo, pero eso, hay como un ambiente, en el que se escribe, en el que después te invitan a leer un lugar y entonces eso te lleva también a escribir. Sí. Y Lara, no quiero que se me pase el tiempo de este primer bloque sin preguntarte. Hablábamos antes, vos estás desarrollando una carrera académica también dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y estás haciendo tu doctorado. Sí. Y te estás dedicando al tema de Malvinas. Malvinas, exacto. Contanos un poquito. Que ahora está muy de moda, pero empecé en 2009 en realidad, antes del boom de los 30 años. Pero es un tema interesante porque tiene que ver con nuestra historia. Sí, bueno, es que en realidad yo llegué por ahí al tema, por un interés, bueno, obviamente en la literatura, porque es un doctorado en letras, pero me interesaba también la historia. Yo hice 2 años de la carrera de historia antes, entonces quería como algún tema de literatura argentina, contemporánea. Siempre tengo como mucho interés en eso, en lo que se está escribiendo ahora. Y que tuviera que ver o con la historia o con la política. Y bueno, en realidad justo había leído algunas novelas de Malvinas, había leído Los Pichiciegos de Fowell y Las Islas de Carlos Gamerra, que me habían gustado mucho, y dije, bueno, Malvinas. Y ahí me empecé a meter y encontré que hay muchísimo. ¿Y qué estás trabajando específicamente? Relatos de la Guerra de Malvinas. Trabajo literatura por un lado
También poesía, empezó a aparecer mucha poesía de Malvinas en el último tiempo. Y testimonios de excombatientes también. Que bueno, ahí hay como una articulación que es una parte importante de mi tesis entre testimonio y literatura. Diría que es como lo central. Testimonios que ya están publicados, ¿no? No es que yo tomo entrevistas. ¿Y cuál es si nos podés contar, cuál es la relación que vas viendo? En realidad, básicamente sería que la literatura ha narrado mucho más de la Guerra de Malvinas y ha conseguido poner en palabras una serie de articulaciones muy complejas que tuvo la Guerra de Malvinas, que el testimonio no. Fui encontrando igual a lo largo de la investigación, sí, algunos testimonios medio perdidos, publicaciones que no circularon demasiado, que tienen como un valor literario, por decirlo de algún modo, muy grande. Las poesías también, hay poesías de excombatientes que están buenísimas. Me parece que hay lugares donde se cruza literatura y testimonio de modos más interesantes, pero después un montón de testimonios no consiguen, bueno, me imagino que será muy difícil, ¿no? Pero darse a conocer, ¿no? Y contar algo relevante o que son como muy trabados, no sé. Bueno, también ha sido una experiencia muy traumática, ¿no es cierto? Lógicamente, y hubo muy poco espacio después para que esos testimonios circularan también. Tal cual. Lara, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero nos vamos a ir al próximo bloque escuchándote con tus nuevos trabajos. En un ratito volvemos. Voy a leer algunos poemas de un libro que está en proceso que se llama Los animales domésticos. La gata en la valija tira un zarpazo. Las uñas largas se enganchan entre los hilos verdes de un saco. Muestra los colmillos como si recordara un pasado salvaje y comprendiera la mudanza, la nueva pérdida que le toca. Que se confundan los enemigos, no esperar tanto el día, hablar sobre esto en voz baja, repetir las frases como contándolas. El miedo produce oraciones. Palomas como gallinas, violetas, bebés hinchados, las piedras y los higos se les parecen, crías muertas en el suelo, buscan migas, las veo a través de una nueva ventana, con cada ruido se desesperan, baten las alas, pero la huida es un simulacro, se quedan en los aleros, entre los árboles, tal vez el peligro sea pasajero. Volver del amor como si fuera un lugar extranjero. Hay que reconocer que pasamos años acostándonos en la cama de un hotel. La hora en que volvíamos a casa el primer verano, cervezas en la terraza, el rengo del kiosco de enfrente, cuidar a nuestras mascotas, pasar un rato mirándolas y en algún lado la mutación, donde una basurita en los engranajes de la vida juntos. Este tiene 4 partes. 1. Uno de los dos jugaba con la semilla de todo esto como con una piedrita, como si la concentración fuese inofensiva. 2. La fuerza de la vida para romper, la semilla y romperse a sí misma cada vez, dar tallos, ramas, hojas, convertirse en árbol, llenarse de pájaros. 3. Y ahí están los pájaros en los árboles inquietos, entre las ramas, todos esos corazoncitos, lo verde tiembla, parece un bosque a punto de avanzar. 4. Dicen que algunas semillas hacen explotar el estómago de los pájaros. El ruido hará escapar a los otros sin advertirlos. Todo peligro es futuro. Lo más difícil son las cosas chiquitas, como animales se resisten.
estamos nuevamente en Leyendo con el Autor, con la presencia hoy de Lara Segade. Y vamos a empezar a hablar de los cuentos. Bueno. Vos has publicado en una antología Sí. un cuento que se llama Los años perdidos. Los años perdidos. Que salió el año pasado y lo escribí con Agustina Paz Frontera y Valeria Tentoni, que son otras dos escritoras, escrito entre las tres. ¿Cómo Un es fin de eso? semana largo en Bahía Blanca, que es donde vive Valeria Tentoni. Rarísimo, una cosa rarísima porque ni siquiera nos conocíamos tanto. Ah, mira. Pero fue espectacular porque es un cuento que no hubiera escrito ninguna de las tres por su lado, ¿no? Es como algo nuevo que sale del cruce. Estuvo... Para mí es novedoso escucharte Sí. decir. No suelen decir. He sabido de algunas novelas que se han escrito con dos autores, pero... Sí. Bueno, habíamos intentado primero con una novela, no lo logramos, y entonces pasamos al cuento. Está bien. Y después ahora tenemos Lo que sobra, que se publicó en 2006. En 2006. Hace un rato ya. ¿Qué es lo que sobra? Ahí no sobra nada, pero ¿qué es lo que sobra? ¿Qué es? Bueno, es un libro, como decía antes, para mí de mezcla, ¿no? Tiene algunas prositas muy breves, que siempre tienen alguna historia, pero sí, que son más bien poéticas, y otros cuentos. Bueno, es esa mezcla lo que sobra. Es una reunión de 21 cuentos, si no me equivoco. No me acuerdo. Y vamos a contar, sí, son 21, los conté. Y están divididos, el libro está dividido en 3 partes que se llaman amar, temer y partir, como los verbos, los modelos de verbos regulares. ¿Por qué? A ver. Sí. Bueno, por el modelo de los verbos regulares, que es como una tríada que uno tiene escuchada, ¿no? Amar, temer y partir, pero en realidad lo que a mí me llama la atención de esos verbos es que no son los que usamos habitualmente. No. Amar sí, se usa más querer, pero bueno, tiene como otro valor, pero temer y partir no los usamos nunca, usamos tener miedo, irse. Que los modelos de nuestra lengua sean cosas que no usamos, a mí me llamaba la atención. Y por otra parte me parecía que eran temáticas, sobre todo diría amar y temer, que aparecían en los cuentos como recurrentemente. Esto me pareció como una buena división. Después me volví medio loca para dividir los cuentos porque muchos podían ir en cualquiera de las partes. Sí, sobre todo entre amar y temer me parece que había como una confusión. Y son bastante particulares los cuentos, ¿no? Porque siempre está como rondando lo siniestro casi, ¿no? ¿Hay alguna razón en particular para ese tipo de escritura? No, bueno, es porque temática. Fue lo que me fue saliendo. En realidad ahora, bueno, porque venía acá, lo volví a leer y lo vi mucho más que lo veía en su momento. Se nota mucho, como recurrencia de algunos elementos que, sí, evidentemente eran preocupaciones o... Pienso que tiene que ver con cierta percepción, ¿no? De amar, temer y partir, pero por ahí tal vez es porque leí mucho a Cortázar. Porque en realidad son historias dentro de la cotidianeidad, digamos. Eso ¿no? iba a decir son que esa idea de paisajes extraños. De Cortázar, de que lo fantástico está metido en lo real, que es una cuestión de percepción, que no es un elemento ajeno. Yo creo que esa idea de Cortázar a mí me influyó mucho. Y un poco es eso, son como percepciones un poco siniestras o fantásticas de las relaciones. Sí, o de lo que puede llegar a ser, ¿no es cierto? Sí, la mayoría no resisten una lectura realista, digamos. ¿Y seguís escribiendo con la misma tónica? Bueno, ahora estás haciendo poesía, ¿no? Que es otra cosa, pero... Sí, mucho menos diría, mucho menos. Los cuentos me fui poniendo más realista, pero sí me parece que lo que sí persiste es como una percepción un poco perturbada de las relaciones, de las relaciones sobre todo. Pero menos fantástico, tal vez. ¿Qué es lo que
¿Qué cosa de lo que vos ves o escuchás te dispara por lo general lo que después se va a convertir en un cuento o bueno, otro tipo de texto? En general es alguna escena. O una escena que vi o alguna escena que me pasó o que me contaron, pero alguna articulación dentro de la escena, como una percepción, ¿no? A mí me llama la atención las percepciones muy distintas que las personas tenemos de una misma situación. Claro. Cuando veo eso en juego, eso me suele disparar. Un cuento. Y después, bueno, es el armado es el armado, tal de cual. todo lo demás. ¿Y te ha servido la literatura para aquietar algunos fantasmas personales? Creo que sí. No... Sí. Sí, primero que el momento de sentarse a escribir, de sentarme a escribir, si bien, por un lado es angustiante porque es difícil y uno se enfrenta con un montón de dificultades y las cosas no salen, pero hay algo tranquilizador para mí también, en sentarse a escribir, en poner en palabras. Como exorcizar. Como exorcizar, y muchísimo más en la poesía, por esto que decía antes de que hay algo más directo, digamos, más de pasaje, de algo que me pasó, un pensamiento, un sentimiento, de sentarme a escribirlo, eso me resulta muy tranquilizador, más allá de la angustia de la escritura, ¿no? ¿Y querés provocar algo en particular en los que te leen o no pensás en eso? No, en eso no pienso. No pienso que nadie me va a leer nunca porque... Bueno, de hecho sí, te leemos, digamos. Sí, pero no, me parece que sería una dificultad extra. No, lo digo en el sentido de casi lo ideológico que puede tener el hecho de escribir, ¿no? En ese sentido. La verdad que pienso poco en eso. Me gusta después, me llama la atención las lecturas que se hacen o los comentarios que recibo. Eso me parece muy lindo. Pero no lo pienso a la hora de escribir. Claro. Me gustaría que tomáramos alguno de los cuentos, si te parece, que nos contaras cómo fue la hechura de ese cuento, cualquiera, el que se te ocurra primero, a partir de qué surge, un poco como la génesis, ¿no? Bueno, a ver, estoy pensando, ¿cuál? After Babel, que es el primero, yo tenía una relación en ese momento con un chico que era inglés. Y no nos entendíamos. Aparecía mucho esto que aparece con la percepción en otros de esto que decía antes, de las diferentes percepciones que unas personas tienen, pero me parecía a mí que con el lenguaje ya era como el colmo de la imposibilidad de relacionarse. Y eso por un lado, y por otro lado, alguna vez, no sé si con él o en otra circunstancia, había pasado algo, se había roto una copa. Y ahí, como esas escenas, ¿no? Me pasaban muchas veces que me quedaban como imágenes, algo medio cinematográfico, ¿no? De la sangre. Hay un montón de sangre en el libro. Estuve viendo en la relectura. Es cierto. Y el título, porque hablamos sobre el libro, pero el título del nombre del libro, porque ¿qué sería lo que sobra? Que son como sentimientos que no se pueden concientizar, no sé. Yo cuando lo leí lo pensé para ese lado, ¿no? Como no lo prohibido culturalmente, porque no es prohibido en el sentido pleno de la palabra, pero de cosas que mejor no hablar. Bueno, digamos, ¿no? Podría ser, no lo pensé así, pero la verdad que sí. Todas estas cosas que están pasando también permanentemente, y no es que no las podamos decir, pero como no las decimos. Como sentimientos negativos, ¿no? Como que no está bien expresarlos o... Sí, o esto, una percepción de algo siniestro en una relación amorosa, claro, que también está presente, tal vez, ¿no? Claro, pero como que nuestra cultura tiene
como un tabú con respecto a la exteriorización de esos sentimientos negativos, ¿no? Sí, exacto. Los fantasmas que ahí aparecen, fantasmas en sentido también, ¿no? Psicológico, ¿no? Me decías que, bueno, vos estás volcada como a otro tipo de escritura ahora, más realista en lo narrativo, pero ¿qué persiste de eso todavía? Bueno, esto de lo siniestro, ¿no? En las relaciones, me parece que aparece mucho y una cosa como que pasa muy por adentro. Parece que eso aparece acá y aparece en los nuevos cuentos también. Muchas relaciones de pareja y mujeres, sobre todo, las que les pasan un montón de cosas por dentro y incluso sentimientos negativos, sentimientos de asesinato, de terror, un montón de cosas, pero que por fuera el otro ni se entera. Claro, dan otra imagen, digamos, ¿cierto? Sí, eso pasa mucho, ¿no? Y me parece que todas estas escenas medio sangrientas, ¿no? Son un poco imaginaciones o maneras de ver algo que no está pasando por otro lado. Claro, de algo que está mal, digamos, sí. ¿no? Bueno. Sí, que está mal también muchas veces, ¿no? Aun cuando está todo bien. Eso es como lo cotidiano, me parece. Sí, que aparece mucho, sí. Bueno, Lara, se nos terminó el tiempo, pero yo me voy a despedir, pero te voy a dejar a vos que nos leas un cuento de lo que sobra. Bárbaro. Y nosotros nos vemos la próxima. Hasta luego. Para comerte mejor. Había empezado por el cinturón, pasando primero la lengua por la hebilla, como para acostumbrarse al sabor y a la textura. Le pareció que no sería difícil enrollarlo dentro de la boca. Además lo había comprado ese mismo día solamente porque no tenía uno blanco para combinar con el resto de la ropa que pensaba ponerse para salir. El reencuentro había sido un desastre, igual que hacía 2 años. No había hecho falta decir nada, los dos sabían por qué. Su boca no era lo suficientemente grande para él. La otra vez él se lo había dicho y ella no había preguntado. Ahora la había vuelto a llamar y ella supuso que estaría dispuesto a aceptarla como era, con esa boca que parecía apenas un hilo bordado en la cara. Pero no, él solo se había olvidado. Mientras empujaba despacio el cinturón, acomodando la hebilla debajo de la lengua, pensaba en las otras mujeres, mujeres de bocas tan grandes que podían albergar a varias personas dentro o absorber un mar, con los peces y las rocas. Mujeres de risa expansiva y muchos dientes. Las comisuras de los labios poco a poco iban cediendo y se abrían para dejar pasar el último tramo del cinturón. Un espejo frente a ella le devolvía unos labios más rojos, más perceptibles. Pero la boca seguía siendo pequeña. Así que intentó con un reloj despertador al que le sacó las pilas para meterlas por separado. Entonces sí le pareció que había crecido un poco. Se secó el sudor con un pañuelo que después depositó en el centro del círculo del cinturón. Puso monedas entre las encías y los labios para que estos parecieran más gruesos. Diseccionó una muñeca para poder acomodarla mejor, pero cuando con una pierna estiró un poco más el costado derecho de la boca y comenzó a empujar abriéndose paso con el pie entre los objetos, notó que ya no cabía. Aumentó la presión y sintió cómo el reloj comenzaba a deslizarse inexorablemente por la garganta. Volvió a pensar por un instante en las mujeres de bocas grandes, y la rabia y una pila consumaban el ahogo y las súbitas náuseas. Vomitó. En el piso quedaron el cinturón, el reloj, las pilas, 6 monedas, el pañuelo y algunas partes de la muñeca mezclados con los restos de una cena que había terminado de comer sola. Se miró al espejo. Los labios no habían resistido a la arcada y ahora ella también tenía una boca enorme.